esta es la segunda parte donde el Señor nos pregunta, ¿en qué camino estás? Amén. Usted me puede decir, pastora, yo estoy en el estrecho porque por algo estoy aquí, ¿no es cierto? Por algo estoy en la iglesia. Pero hay mucha gente que está en la iglesia y no está en la iglesia. Su mente está en otra cosa y no está en el Señor. Entonces el Señor es un tiempo donde Dios llama a los radicales. Amén. Donde debemos ser de una sola línea y ser firme con lo que el Señor nos ha llamado, que es adorar su santo nombre. Amén. Adorar el nombre del Señor. El Dios que alabamos es un Dios verdadero, es un Dios real, es un Dios que conoce todo nuestro corazón y Él conoce nuestro caminar. Amén. La palabra de Dios está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Hay dos versiones, la PDT y la Reina Valera. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a Él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. La gente no respondió ni una palabra. La Valera dice, acercanos Elías a todo el pueblo, le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió ni una palabra. A veces la iglesia está así, no responde ni una palabra, no dice nada, hay un silencio, no decide, no sabe cuál es el camino, sigue un poco de Dios o un poco del mundo. Es un tiempo donde el Señor llama y va a llamar a radicales. Es un tiempo donde el Señor va a llamar a gente que sepa defender su evangelio. Es un tiempo donde va a haber jóvenes, adolescentes, niños, niñas, adultos, ancianos, donde la fe de nosotros va a ser confrontada. Y debemos saber qué Dios alabamos. Una de las características que Elías sabía quién era su Dios. Sí, entró en depresión, claro que sí, es humano, erró, tuvo su momento, ¿cierto?, de tristeza, tuvo miedo, claro que sí, pero sí él supo vencer, y lo que él sí tenía claro, que él sí sabía quién era su Dios, él no dudaba de quién era su Dios. Él sabía quién era el Dios de todos los dioses. Él sabía que si él decía, manda fuego, Señor del cielo, iba a haber fuego. Él lo sabía, pero ¿sabes lo que pasa? A veces en nosotros hay una duda. No somos como David que dice, ¿quién es ese circunciso que se atreve a hacer amenaza al pueblo de Israel? ¿Quién es ese? No somos como David, ¿cierto? Que es valiente y que tomó esas piedras y pudo vencer. Pero lo que le hizo vencer no fue solo la valentía, fue la identidad como hijo de Dios. Elías tenía una identidad. Y la identidad esa tiene que fluir en nosotros. La identidad como hijo, la identidad como hija, la identidad como hijos del reino. Porque nosotros somos hijos del reino, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra de Dios dice que aunque tu padre y madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestra ayuda. Él es nuestra roca fuerte. Él es el que nos dice que aunque la higuera no florezca, florecerá, florecerá. Él es el que dice, cree y después verás. Él nos dice, primero ve y después cree, ¿cierto? No nos dice eso. Dice, cree y después vas a ver. Cree y verás. Cree y Él te va a dar. Él lo vas a ver cuando primero creas. Amén. Por eso el Señor dice, bienaventurados los que creyeron y no vieron. Amén. Esos somos nosotros. Sí, en cuanto el Señor nos prueba, en cuanto el Señor nos habla, en cuanto el Señor nos dice, aunque nosotros no veamos, el Señor está con nosotros. No nos ha abandonado ni nos ha desamparado. Su mano fuerte nos sostiene. Ese es el Señor que nosotros glorificamos. Amén. Y esa identidad debe fluir. El retiro de varones se llama Elías, ¿no es cierto? Elías, me acuerdo, solo Elías, ¿no es cierto? Es de un tiempo donde el espíritu de Elías florecerá en los pastores,
en los ministros, en los que cantan, en los que danzan. Ese espíritu de Elías florecerá porque Cristo viene pronto. Y ellos harán volver los corazones del Padre a los hijos. Eso es el corazón que el Espíritu Santo quiere en este tiempo. Por eso muchas veces el Señor no va a hacer morir. Eso es lo que duele, pastora. Ahí no me gusta ese vino. Me quiero tomar una parte del vino, pero no todo el vino. Una parte nomás del Señor, pero no todo. Los puros domingos nomás y los miércoles no. ¿Cierto? A veces estamos como los judíos, tenemos como un Shabbat. Tenemos como un Shabbat ahí. Dios me ha hablado hoy día. A veces tenemos nuestro Shabbat. ¿Cuál es nuestro Shabbat? Los domingos. Llegamos todos los domingos. Estamos como la canción, todos los domingos, todos los domingos. Amén. Es verdad. Y nosotros debemos venir a la casa del Señor, pues la palabra de Dios dice, mejor es estar en sus atrios que 1000 fuera de ella. Qué bendición es poder venir, es tener una casa de adorar el nombre del Señor. En Asia, en otros continentes, hay persecución. Nosotros no lo vivimos. Tenemos que estar contentos que no hay una persecución de muerte. Hay dos caminos. En Lucas 13:24 dice, entren por las puertas angostas, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino. ¿Cuánta? Mucha gente. Mucha gente. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta. El camino muy duro y solo unos pocos lo encuentran. Amén, porque ¿qué quiere decir? Que aún estando en el camino angosto, hay algunos que todavía no lo han encontrado. Ojo. Hay algunos que están en la iglesia, pero todavía no han encontrado a ese Dios verdadero. Están de una manera religiosa. Y el Señor quiere derribar la religión. Somos religiosos, iglesia. Debemos derribar la religión para que Cristo viva en nosotros y podamos encontrar el verdadero camino que es Cristo Jesús. Amén. Número 1, el camino ancho es la adoración a los Baales. Dice en Jueces 8:33, sucedió que al morir Gedeón, que era un juez, los hijos de Israel volvieron a prostituirse de nuevo. Volvemos con el ciclo de maldición. El pueblo de Israel siempre volvía con lo mismo. Y a veces la iglesia de Cristo también está en eso. Debemos derribar ese ciclo de maldición. Y dice, y volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su dios. Ahí les voy a decir que cuál era ese tipo de Baal. Y ellos volvieron a ese Baal. Por ejemplo, el mensaje de la casa, te voy a hablar con los de la casa. El mensaje que habló el pastor el domingo pasado, ¿lo entendieron? De las águilas, ¿cierto? Que decía, el mensaje era, está como las águilas, como una respuesta segura, como vas a vencer seguro, algo así era. ¿Y se acuerdan que decía, habló de los Baales? ¿Cuántos Baales eran? Perdón, ¿cuántos Adanes eran? Eran 7. ¿Cuál es el Adán que debemos nosotros y que es el nuevo pacto? El postrer Adán, ¿cierto? El nuevo Adán. ¿Quién es el nuevo Adán? Jesús. Ya. ¿Qué decía el pastor con ese primer Adán? Que hubo una maldición. ¿Cuál era la maldición? Ya, bueno, le dijo eso, pero hubo una maldición en el varón. Ya, trabajarás, ¿cierto? De sol a sol, ¿cierto? Yo se lo voy a explicar a mi forma. ¿No es cierto? Trabajarás de sol a sol, le dijo al hombre. Y el pastor decía, ¿por qué a veces el hombre tiene tanta lucha? Como que veo una iglesia. Hay más mujeres en una iglesia. Hay más mujeres en oración. Hay más mujeres, no sé, en más cosas se ven las mujeres más destacadas. Pero el hombre, siempre hay una lucha constante. ¿Por qué? Porque el peso del hombre está en eso. Tengo que trabajar, tengo que proveer, tengo que dar, tiene que alcanzar para fin de mes, tengo que vestir a mis hijas, tengo que hacer esto, ¿cierto? Es una mente
Pero porque hay hombres que trabajan, está como el político. ¿Se acuerdan del político que salió en Chile? Trabajo. Ya, como ese estamos. Y a veces no solo el hombre, sino que también la mujer, ¿ya? Porque acuérdense que cuando el Señor dio y sopló vida en el hombre, ¿cierto? Creó la mujer, pero le dice Adán también a la mujer. Ya, pero el tema, ¿cuál es el tema? Que nosotros ya no estamos bajo maldición. Estamos en el postrero Jesús, en el postrero Adán. Ya no debe florecer eso en nosotros, sino que darle lo que le corresponde a Cristo. Mis diezmos, mis ofrendas, mi búsqueda al Señor. Venir a casa no es un peso, es una bendición venir a adorar el nombre del Señor. Pero a veces estamos como los judíos. Hay un sábado sagrado. No puedes sanar. En los sábados le decían a Jesús, no puedes sanar a los enfermos. A veces estamos como ellos. Tenemos el Shabbat, tenemos el domingo, que solo los domingos es un día consagrado, pero los otros días no pasa nada. Y no es así. Nosotros estamos en un mejor pacto. En nosotros hay algo nuevo. Cristo ya venció las tinieblas. Cristo las derribó. Cristo arrebató las llaves del Hades. Por eso esas tinieblas, esas obras de las tinieblas ya están vencidas. ¿Cuándo se hacen legales? Cuando nosotros le hemos abierto puertas. Por eso debemos saber quiénes somos nosotros como hijos, cuál es nuestra identidad. Usted no es cualquier cosa, usted no es cualquier hija, no es cualquier hijo, no es cualquier hombre o mujer. Es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es nuestra identidad. Por eso nosotros no debemos volver a las cosas que el mundo hace o de las cosas que antes hacías. Número 2, camino angosto. Está el espíritu de Elías, ¿cierto? Perdón, el número 2 es el camino angosto. Y el que está en el camino angosto tiene que tener el espíritu de Elías. Malaquías 4:5 dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hierre la tierra con maldición. Lucas 1:17, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Él bajará un espíritu de Elías. Este es el tiempo donde están los Elías. ¿Usted es un Elías? Amén. Amén. Es un Elías. Ha elegido la mejor parte. Capaz que fue apurado, se cambió, se puso el vestido blanco, se puso su ropa para danza. Toma, Joan, agarra el computador. Llévatelo, vamos en un auto. Pero está en la casa. En la casa del Señor. Como dice la otra, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Hemos elegido la mejor parte. Y sí, bajará, cada día más aumentará. El espíritu de Elías es nosotros. Eso es el que está en el camino angosto. Entonces el camino ancho, la puerta es ancha. El camino angosto, la puerta es angosta, apretadito. El camino ancho es el camino espacioso. El camino angosto es un camino que es duro. Te lleva a la destrucción el camino ancho, pero más el angosto te llevará a la verdadera vida. El camino ancho, mucha gente sigue ese camino, pero el camino angosto solo unos pocos la encuentran. El camino ancho es camino de muerte, pero el camino de vida. El camino angosto es un camino de vida. Amén. Esas son las dos características. Pero significa que si este camino que estamos nosotros es duro, significa, como dice la palabra de Dios, que el que cree que esté firme, afírmese más. Nunca diga: yo estoy súper bien en el Evangelio. Si estás bien en el Evangelio, pídale más firmeza al Señor. Pídale más raíz al Señor. Pídale más firmeza en los caminos de Cristo. Porque si dice que es camino duro, es que va a haber cosas. El Señor nos dijo: esto será un camino de color y rosa y happy day, y estaremos en el mundo de Birsipan.
No, ¿no es cierto? Nos dijo, es un camino, el que quiera seguirme, tome su cruz. Sí, la cruz representa muchas cosas, la salvación, el perdón, la redención, es precioso, pero también representa el dolor que Él vivió. Representa que el menosprecio que Él vivió. Entonces debemos estar conscientes de que nosotros adoramos a un Dios y estamos en el camino angosto, pero es un camino que es difícil. Pero con Él lo podemos hacer. Por eso dice, el que cree en mí y el que toma mi yugo, es ligera mi carga, si lo tomas en mí. Pero solo lo podemos con Él. Pero si crees que estás firme, afírmate más. Pídele al Señor más raíz, pídele más firmeza al Señor. No me quiero apartar de ti ni a diestra ni a siniestra. No quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. En todas las cosas quiero guiarme por tu voluntad. No quiero que después cuando yo avance de edad me lamente por lo que hice, por mis malas decisiones, por lo que tomé, por un momento de emoción. Nosotros no nos debemos guiar por las emociones. No somos como dice la canción, ¿cierto? Hay que vivir la vida loca y no sé qué más, ¿cierto? No somos eso. Nosotros somos personas de convicción. Tenemos que pensar. Nuestra alma tiene que sujetarse. Como dice David, le decía, no te turbes, alma mía. Bendice, alma mía, Jehová. Bendícela, pero no te turbes. Porque el alma quiere llevarte a otras cosas. Por eso que debemos educar a nuestra alma. Entonces es importante que al saber estar en el camino angosto debemos tener identidad. Debemos pedirle firmeza al Señor. Debemos no guiarnos por nuestras emociones. Debemos ser guiados por su Santo Espíritu. Amén. ¿En qué tenemos que morir, cierto? ¿Qué tiene que morir en ti? ¿Qué tiene que morir en mí? La palabra de Dios dice en 1 Reyes 18:40, y Elías dijo, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y llevándolo Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Luego en otra versión dice, entonces Elías dijo, atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Así que la gente los capturó. Y Elías los llevó al arroyo y los mató a todos. Habrá voces extrañas, habrán cosas que no corresponden, habrán profecías que dicen que es del Señor y no es del Señor. Habrán cosas todavía que a Dios no le agrada. Hay que matarlos a todos. Romanos 6:23 dice también que debe morir, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué debe morir? El pecado. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para Él, del Señor morimos. Así pues, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces debemos morir para vivir. Número 4, porque para mí es vivir en Cristo y morir es ganancia. Entonces, ¿qué debe morir? La pastora Marianela debe morir del pecado, debe morir y debe morir de toda su anhelo y deseo propio para que viva en Cristo Jesús. Amén. Y morir de todas las ganancias de este mundo para que vivamos en Cristo. Y ahí están los caminos de los Baal, que es el camino ancho, ¿cierto? ¿Qué decía ahí la palabra de Dios en lo que leímos anterior? Decía ahí, en Jueces 8:33, sucedió que al morir Gedeón, uno de los jueces, los hijos de Israel volvieron a prostituirse a los Baal e hicieron a Baal-Berit su dios. Vamos a ver quién es Baal-Berit. Baal-Berit es el señor de los pactos negativos. Jueces 8:33. Era un pacto pagano, era un altar, era algo que a Dios no le agradaba. Y ahí están los diferentes Baal que ellos adoraron, ¿cierto? Que ellos adoraron en su tiempo y que todo les trajo grandes consecuencias. El camino de Jesús en Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí llega el Padre. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que fue así. Camino angosto. Jesús dice, ¿cómo es el camino angosto de Jesús? Es un camino que te va a llevar al bautismo. ¿Por qué? Porque Él te quiere ser libre.
Cuando nosotros nos bautizamos lo hacemos públicamente porque avergonzamos las obras de Satanás, los espíritus que están en los aires. Por eso nosotros nos bautizamos públicamente, pues la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Iglesia, debes saber que tu lucha no es contra la vecina Juanita, sino contra las potestades, las huestes. Esas son nuestras luchas. Y nosotros debemos discernir los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos oscuros, son tiempos de dolor, son tiempos donde leímos hace poco noticia en El Pingüino, una niña abusada. Se ha visto continuamente en Punta Arenas abusos sexuales a niños vulnerados. Debemos orar, iglesia, en la mañana. Por eso hágame acordar, porque debemos ponerlo en oración para que ese principado se vaya, para que Dios haga justicia y tome las redes que corresponde. Porque no puede ser que ese principado siga tomando autoridad sobre nuestra ciudad. Debemos armarnos de valentía y tomar esta ciudad de Punta Arenas, declarando un bienestar para los niños, para las niñas, para los padres, para la familia. Debemos hacerlo, iglesia. Somos una iglesia que hemos visto el poder de Dios. Hemos visto liberación, milagro. Amén. Usted ha visto el poder del Señor. Dios ha derramado grandemente en esta manada pequeña. Y hemos visto cómo el Señor ha hecho obras grandes. No debemos dejar nuestra ciudad de lado. Entonces, el bautismo, el camino del Señor te llevará a un bautismo. ¿Por qué? Porque Él te quiere hacer libre. También te llevará a una experiencia. Por eso dice Lucas 24:35, tenemos que tener experiencia en caminar en Dios y contar las maravillas del Señor. O sea, contar el testimonio. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en ti? A veces estamos callados, no decimos nada. No, es que no voy a decir nada porque me puede ver la red, no sé qué. No, hermano, tiene que contar sus maravillas. Porque lo que usted vivió lo puede estar viviendo otro. Y peor que usted. Él nos manda a contar las maravillas del Señor. Un camino sin pelea entre hermanos. Ah, esa era la otra, perdón, me equivoqué. Y dice acá, un camino sin pelea entre hermanos. ¿Por qué? Porque en Génesis 45:24 dice, el Señor conoce nuestro corazón. No riamos en el camino, aunque sea difícil. O sea, estamos en el camino estrecho, no se peleen, no permitan la discordia, no permitan la contienda, no permitan la rebeldía. No lo hagan. Después el camino estrecho te llevará a la reconciliación. Mateo 5:25. Reconciliémonos pronto. Aún hay tiempo. Amén. Pues la palabra de Dios dice, ve y anda y pide perdón. No dice, si quieres piénsalo, velo, medítalo. Si quieres anda y pide perdón, ¿cierto? Él nos dice, ve y anda y pide perdón. No nos preguntas, medítalo, piénsalo. Reflexiona sobre el tema. No, nos dice, ve y anda, pide perdón. No importa si Juanito se mandó la embarradilla, tenemos que ir a pedir perdón. Amén, porque ese es el diseño que el Señor quiere para nosotros. La palabra de Dios nos habla que hay dos caminos. ¿En qué camino estamos? Pastor, usted expone un camino muy difícil, pero solo no podemos. Tenemos el Paracleto y Jesús nos ayuda para hacer ese camino que Jesús nos está diseñando. Él nos guía. Él es el que le dio la valentía a David. Él es el que le dio la valentía a Samuel. Él es el que le dio la valentía a Elías. Él es. No nosotros. Solo no podemos. El Espíritu de Dios está contigo. Amén. Y Él te ayudará en el camino del Señor. Que es estrecho, sí. Que es duro, sí, pero con Él lo vas a poder lograr. Amén. Este es el tiempo donde la iglesia es revestida, es ataviada y se prepara para que Cristo venga pronto. En cualquier momento sonará el son de la trompeta. Yo siempre lo digo, usted lo sabe. Sonará el son de la trompeta y nos iremos con el Señor. Usted se irá con el Señor. Yo estoy preparándole, yo le estoy alineando los caminos del Señor para que usted sea revestido, ataviado, hermoso, hermosa, precioso, preciosa, para casarse con Cristo. Este mundo pasará, pero su palabra no pasará, iglesia. Por eso
sino enamórate de Cristo. No seas como Marta, que se afanó de este mundo, que se afanó del quehacer, de preparar y de darle a los discípulos. Siempre le hablábamos, ¿cierto que lo hablamos? Mejor ocúpate, ¿cómo era el mensaje? Mejor ocúpate. No te preocupes, mejor ocúpate. Ya. Y hablábamos de Marta, ¿cierto? Que Marta, claro, o sea, todos nosotros creo que seríamos Marta si veríamos a Jesús, le prepararíamos lo más rico que hay, ¿cierto? Porque es Jesús. Pero, ¿qué fue el error de Marta? Es que no es que haya servido, es que no supo discernir el tiempo. Todo tiene su tiempo. Y no era el tiempo para estar haciendo otras cosas, sino era el tiempo, como María, derramar sus cabellos a los pies de Jesús. Ese era el tiempo. Quebrantar el alabastro para Él, aprovechar estar con Él, escuchar sus enseñanzas. Ese era el tiempo. Por eso debemos discernir los tiempos. ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Aprovecho lo que es de Dios o estoy deleitándome en otras cosas? Con el Señor todo lo va a hacer y Él te va a convencer a toda verdad. Amén. Amén. Esa ha sido la palabra del Señor.